Hola amigos de Multimedia, seguimos aquí en el festival. Estamos aquí con Javier Velasco, director de la película Cocodrilos, competidor aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Encantado. Muy bien. Pues mi primera pregunta, Javier, es, esta película transcurre en Veracruz. Tú, probablemente siendo veracruzano, ¿qué tanto influyó eso en querer hacer este proyecto? Fue de manera contundente. Toda la idea, bueno, surge a partir de cómo me impactó a mí el tope de la violencia, ¿no? Que se desató en principios, bueno, mediados de los 2000, 2006, 2007, de la llamada guerra contra el narco, ¿no? Entonces, yo siendo de Jalapa, una ciudad pues cultural, muy tranquila, de pronto veías los militares en las calles, escuchabas eh, sobre violencia, extorsión, escuchabas balaceras, ¿no? Como me impactó muchísimo esa situación. En aquel entonces, por el 2010, hice un cortometraje que se llamó Juan y la Borrega, que después estuvo nominado al Ariel, que hablaba justo sobre la temática de cómo la violencia nos impacta. Y posteriormente, bueno, digamos que ahí fue donde se me sembró la semilla de platicar sobre el tema. Y posteriormente, bueno, hubieron dos asesinatos que me impactaron muchísimo de personas pues que estaban en Jalapa, ¿no? Es periodista Regina Martínez y años más tarde fotoperiodista Rubén Espinosa. Entonces, a partir de ahí, pues fue que dije, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Y yo siempre he hecho ficción, entonces mi aproximación, pues iba a ser sobre la ficción. Tampoco buscaba yo hacer como una biopic o algo así, sino simplemente hablar sobre el tema, ¿no? De la violencia ejercida contra los periodistas. Y ahí fue donde empezó todo y siempre estuvo presente pues el puerto de Veracruz como ícono del estado, incluso también la estética, ¿no? Me interesaba mucho aproximarme desde el thriller y bueno, un thriller tropical, si quieres llamarlo así, ¿no? Generalmente pues el thriller sucede de noche en ciudades, en urbes gigantes y era una especie de thriller tropical. Entonces, sí, desde el principio el puerto de Veracruz era el lugar. Sí, justo creo que la palabra que eliges es muy adecuada, es muy impactante. Bueno, yo acabo de ver la película y me impactó bastante la manera tan cruda y tan, pues sí, violenta y real que se siente, ¿no? Es una realidad que vivimos en el país. Y me interesa saber, digo, son temas muy reales, muy actuales y muy polémicos. ¿Hubo algún momento en el que tuviste dudas entre qué tanto realismo le querías dar a la película y de qué tanto te querías meter en esos temas de, por ejemplo, de los nexos del crimen organizado con el gobierno y todo este peligro que tienen los periodistas? ¿Hubo algún momento en el que dudaste en hacerlo? Pues no, o sea, tenía toda la intención de escribir sobre el tema, pero la realidad es que, bueno, vivimos en un sistema en el que todo está de alguna manera entretejido, ¿no? O sea, no puedes hablar de una cosa sin tocar otros temas. En este caso, pues bueno, empezamos hablando de la violencia contra periodistas, ¿no? De cómo se silencia la verdad. Y de pronto, pues bueno, también te das cuenta que pues es porque está ligado a temas que incomodan al crimen organizado o que hay una cierta colusión con tal vez con autoridades que están relacionadas pues con desaparecidos, que están relacionadas con, no sé, como el reclutamiento forzado, ¿no? De jóvenes, que está relacionado pues con la corrupción incluso, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues se fue entretejiendo la historia, pero a mí me interesaba muchísimo aproximarme desde un punto de vista, pues, de respeto y sí, una manera para lograrlo, pues, era haciendo investigación, ¿no? Sí hubo una investigación, tanto bibliográfica como de entrevista con periodistas, con madres buscadoras, eh,
Y bueno, también esta cuestión de que pues es una ficción, es una realidad que está filtrada por, digamos, pues por mí, ¿no? Toda la historia va sobre un personaje. Entonces, de alguna manera, pues se fue construyendo y pues llevó su camino propio, ¿no? La verdad es que al final, pues sí dije, híjole, esta historia está brutal, pero pues es lo que salió. Sí, concuerdo totalmente. Y justo mi siguiente pregunta iba por ahí, era, en esta investigación que mencionas, ¿crees que hubo momentos, o más bien, conforme a la historia original o los primeros guiones o bocetos de los guiones que tenías, entre más fuiste investigando y aprendiste de estas cosas, cambió un poco la historia o en sí la película? Sí, de hecho, bueno, un dato curioso es que el argumento lo coescribí con mi hermana Magali Velasco. Ella se fue a hacer una novela y yo me fui a hacer un guión, ¿no? Ese guión es un experimento creativo, digamos, son dos medios distintos. La novela es muy distinta de la película. Y en ese camino de reescrituras, pues sí, fue cambiando. Después yo tuve la oportunidad de tallerear el guión en el Cine Quanon Lab y ahí también tuve una retroalimentación importantísima, ¿no? Tuve la asesoría de Pasalicia García Diego, que pues ni más ni menos ha escrito todos los guiones de Ripstein. Entonces, ella me guió muchísimo, me dio muchísimas, me confrontó, ¿no? Para preguntarme sobre la historia, sobre los personajes. También mis compañeros talleristas, pues, aportaron muchísimo. Entonces, sí fue un proceso, la escritura fue un proceso bastante rico y bastante arduo. La investigación sucedió previa digamos, a este proceso, ¿no? La investigación fue más bien como a la hora de escribir el argumento, pero definitivamente, pues, después surgían necesidades puntuales, ¿no? De investigar o de preguntar o incluso pues de decir, a ver, esto coherente, es factible, ¿no? Porque de pronto, pues bueno, uno se imagina cualquier cosa, pero tiene que haber como una consistencia, una coherencia y pues buscaba mucho generar este mundo pues cerrado, ¿no? Claro. Pues Javier, muchas gracias por compartirnos un poco tu experiencia. La verdad es que es una película brutal y creo que es toca temas bastante importantes que están sucediendo en el país. Bueno amigos, esto ha sido todo. Nos seguiremos viendo aquí en más contenido del festival. Yo soy Lino Rangel para Multimedia GDL. Adiós.